Un abrazo para ti, Marcela, también el saludo para todas las personas que en este minuto se conectan con Telesur a través de América Latina y el mundo. Nuestra señal, me encuentro justamente aquí, justo en el centro de la ciudad de Holguín, en el Museo Nacional La Periquera, Casa Consistorial, donde hoy pues serán expuestos los restos mortales de los combatientes caídos en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela. Se concentra la población para rendir este homenaje póstumo. Ya están llegando los familiares aquí a este sitio y voy a conversar con la población que está presente aquí. El licenciado Tomás también cumplió misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela. Muy dolido el pueblo de Cuba, Venezuela, por lo que se está viviendo en estos momentos. Hoy el pueblo de Cuba le rinde homenaje póstumo a estos combatientes caídos. Sí, buenos días, Marcela, para su equipo y los televidentes y televidentes de Telesur. Como fiel revolucionario de este país de Cuba, creo que es el sentir, y estoy seguro que es el sentir de todos los cubanos en este momento, con este acto tan vil realizado por Estados Unidos al pueblo querido, a la patria grande, como denominaba nuestro comandante Bolívar, Chávez y Fidel. Hoy estamos un poco consternados porque es inconcebible que cumpliendo misiones a nivel de países, a nivel de contratos y demás, haya una invasión y perdamos la vida de nuestros jóvenes, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros amigos, en fin. El pueblo de Cuba hoy está consternado. Creo que esta congregación que hemos hecho aquí, rendir este homenaje póstumo, es el sentir más sincero, más revolucionario, con ese dolor que nos embarga a todos, porque es algo que no tiene precedente, no tiene nombre. Y sí querer decir que estuve 4 años en Venezuela cumpliendo una misión internacionalista, y el pueblo venezolano debe estar también muy consternado, como están nuestra familia, nuestro pueblo, por esta acción contrarrevolucionaria de invadir y asesinar a personas inocentes. Solamente decir que cuando el pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Muchas gracias, profe. Otra de las jóvenes también que se concentra, que conoció, aparte de los hermanos caídos en la República Bolivariana de Venezuela, una de las mayores del Ejército Oriental. Hoy el pueblo de Cuba está sentido. Este dolor no se comparte, se multiplica en todos los cubanos. Bien, buenos días a todos los presentes. Como bien dice el compañero Laureano, el dolor no se multiplica, se divide o se multiplica y se divide en cada uno de los cubanos que estamos aquí presentes, porque ha sido inconcebible. Una vez más llorando, este pueblo cubano llora la pérdida de sus hijos sagrados, porque no es primera vez que lo hace el imperialismo, y otras veces sufriendo y llorando por nuestros hermanos, en especial en este momento los jóvenes y que murieron allí masacrados por el imperio, que tenían sueños, que eran hijos, que tenían una madre esperando por ellos para incluso celebrar su cumpleaños y vivir el nuevo año 2026, y fue truncada esa vida. Fueron truncados los deseos y los sueños de muchos de los cubanos una vez más. Nosotros, los jóvenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los cubanos en general, la generación del centenario del exilio del comandante en jefe, no estaremos más. Y le decimos al imperio, a los lacayos, de todos, que nuestra convicción es resistir, luchar y vencer. Cuba nunca retrocedió. ¿Conociste a alguno de los que hoy están lamentablemente aquí? Sí, tuvimos la oportunidad de intercambiar y trabajar con varios de los valerosos jóvenes que murieron allí, jóvenes de pueblo, joviales, prestos siempre a cumplir con la defensa de la patria. Incluso cuando conocimos la noticia el día 3 en la mañana, a mí me vino a la mente el nombre de Jardines, como nosotros le decimos cariñosamente, que estuvo de vacaciones en un día en el Estado Mayor y muy alegre, muy contento de estar con su pueblo, y nos dijo, pronto llegaremos, regresaremos, y no lo pudimos ver así. Fue doloroso, ha sido doloroso todo este pérdida. Muchas gracias, Mayor. Otro de los cubanos, de los holguineros que se dan cita, Marcela, porque esto acontece en este minuto en todo el país, en todas las provincias está aconteciendo este homenaje póstumo que ayer justamente acontecía en la capital. Hoy los holguineros también dan una respuesta contundente. Están dolidos, sentidos, pero también le dan una respuesta al imperialismo que intenta también seguir amenazando a Cuba.
buenos días a todos los televidentes. Creo que para todos los cubanos estar aquí es una muestra de lo que luchamos nosotros como comandantes cuando el crimen de Barbados, y además es una forma de decirle al imperialismo: aquí estamos, pero estamos plantando, no estamos llorando, no estamos por cumplimiento, estamos con la decisión de enfrentarnos a quien haga el intento de hollar nuestra tierra con su plan, como dijo el general Macedo, que intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha. Lo demostraron estos 32 hermanos nuestros que dieron su sangre en Venezuela, defendiendo al presidente Maduro y la independencia venezolana, y con ella toda la independencia latinoamericana, de frente al imperio que hoy decidió destruir todo el sistema multilateral, destruir todo el sistema de derecho internacional que hoy prácticamente podemos decir que no existe. Ya el presidente norteamericano ha decidido que eso está obsoleto y lo único que vale es su ética, su retórica y lo que él decida hacer en el mundo. Muchas gracias, Marcela. Esto es lo que está aconteciendo en la provincia de Holguín. Vemos aquí cómo se concentra la población en el Parque Calixto García, justo en el centro, un homenaje póstumo que estará comenzando a partir de las 9 de la mañana. Te decía que desde bien tempranito se concentra el pueblo en este momento de recogimiento y homenaje a los caídos. Los holguineros y cubanos alzan también la voz, Marcela, con la entereza que los define como nación, mientras rinden tributo a la valentía y el sacrificio supremo de los combatientes. Se rechazan con toda energía y dignidad las recientes y cínicas amenazas del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Así, Marcela, estoy devolviendo la señal a los estudios centrales en Caracas, Telesur. Nosotros nos mantendremos en vivo desde la provincia de Holguín al oriente de Cuba. Gracias a ti por este contacto. Muchas gracias, estamos muy pendientes, no te vayas, donde hay más testimonios o más información para acotar, ahí mismo levantas la mano y vamos contigo, porque la idea es llevar, así como lo hicimos en la primera jornada ayer, todo lo que está ocurriendo en este momento de acompañamiento y de luto que vive el pueblo cubano, la América toda, en verdad. Así que, Giovanni, donde tienes un nuevo testimonio o información, allí vamos contigo. El ministro de Interior de Cuba, a ti, Jordan, Lázaro Alberto Álvarez Casas, recordó que los 32 mártires asesinados por Estados Unidos en Venezuela son héroes de la patria. Afirmamos desde el primer instante, con la claridad que exige la historia, no los recibimos con resignación. Lo hacemos con profundo orgullo y eterno compromiso, porque sabemos, y el pueblo de Cuba lo ha aprendido en las pruebas más duras, que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa. No regresan a nosotros como sombras, por el contrario, son una nueva luz que nos refuerza, enardece y compromete. Regresan cubiertos por la bandera, y esa bandera no representa una ausencia, consagra una presencia eterna. Para el análisis, Héctor Bernardo con nosotros, docente de la Universidad de La Plata, periodista también, escritor, hace parte de PIA Global. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola Marcela, un placer estar contigo. Muchas gracias. Hablemos de ese corazón que se mueve atento al rumbo de la América toda por estos días y de este hecho puntual que marca la historia de las bilaterales Cuba-Venezuela, Héctor. Es un hecho que nos duele en el pecho a todos los latinoamericanos, ¿no? A todos los que creemos en la patria grande. Estos 32 mártires que hoy homenajean en Cuba son 32 héroes de la patria grande, 32 luchadores que enfrentaron al imperio más poderoso que ha conocido la historia y que hoy por hoy no duda en violar cualquier regla, en violar cualquier derecho, en atentar contra la soberanía de los países y en destruir la vida de jóvenes, de soldados que están defendiendo la soberanía, pero también de civiles
en secuestrar a un presidente y a una primera dama, violando todo el derecho internacional, en llevarlo a sus juzgados arbitrariamente y sin cumplir ninguna norma, y acusarlos de algo que después se desdicen, ¿no? Porque primero inventan el discurso de el cártel de los soles y después dicen que no existe, pero ya el bombardeo, el asesinato, el secuestro, todo eso se hizo en base a ese discurso y ahora lo cambian y no pasa nada porque se impone hoy por hoy lamentablemente la ley del más fuerte. Hablemos de esa ley del más fuerte. Conocíamos empezando el año la actualización de su doctrina Monroe por Estados Unidos y allí hay puntos que hay que revisar en cuanto a esa acción o a esa decisión política que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, Héctor. La decisión del gobierno de Trump y de sus halcones, entre ellos Marco Rubio, este personaje nefasto que quedará como uno de los personajes oscuros de la historia de América Latina y que los medios tratan de lavarle la cara porque los medios responden, los medios hegemónicos, ¿no? Responden a esos mismos intereses que defiende Marco Rubio, a esas mafias que ya en otro momento realizaron atentados contra Cuba, a esos sectores que también están vinculados con el lobby sionista, digamos, a esos sectores que son los ultra reaccionarios, son parte de toda esta estructura que maneja y que compone el gobierno norteamericano, encabezado por Donald Trump, y que ha decidido ponerle el sello de defunción a la Carta de las Naciones Unidas, el sello de defunción a el derecho internacional y volver a erigir esta regla, ¿no? De lo hago porque puedo y lo hago porque tengo la fuerza para hacerlo y no me interesa ninguna regla internacional ni ningún derecho que se haya establecido entre los pueblos. Es volver a la ley de la selva, es retroceder siglos en el vínculo que se tiene entre los países y es ponernos en una situación de crisis global. No es solo un atentado contra la soberanía de Venezuela, es un atentado contra la soberanía de toda América Latina y es una amenaza hacia todo el mundo, porque vuelve a romper, como lo hizo Israel en Gaza, como lo venían haciendo las grandes potencias, como el propio Reino Unido al incumplir las resoluciones de Naciones Unidas respecto de Malvinas, vuelve a golpear el derecho internacional y a plantearnos en esa dicotomía de otra vez volver a establecer la ley del más fuerte. Fíjate que mientras te escuchaba pensaba en la respuesta de nuestros pueblos ante esta coyuntura geoestratégica en lo político. Y me acordé del ministro del Interior de Cuba ayer cuando una de las frases más imponentes y más resaltantes de su discurso decía: Cuba no claudica. Creo que también es necesario ir a revisar esta respuesta que dan nuestros pueblos, Héctor. Nuestros pueblos vienen dando respuestas a los distintos imperios desde las luchas de independencia, desde San Martín, desde Bolívar, desde Martí, desde cada una de esas luchas que tuvo a esos referentes, pero que son referentes del pueblo, no son luchadores individuales como nos presenta la cultura norteamericana, ¿no? Superman peleando solo contra los malos. No, son la representación de un pueblo, lo sintetizan y por eso el pueblo lucha con ellos y por eso el pueblo luchó con Fidel y triunfó la Revolución Cubana en 1959 y por eso Cuba pudo resistir a la invasión en Playa Girón y por eso también, y hoy con estas imágenes, recordaba tantas agresiones de Estados Unidos hacia Cuba, ¿no? El atentado al avión de Barbados en 1976, asesinando a todos los pasajeros, que lo hicieron la mafia cubanoamericana instalada en Miami, pero con apoyo de la CIA y de los servicios de inteligencia, las agresiones en los 90, con las bombas en los hoteles de Cuba, con los ataques a los distintos hoteles para tratar de que el turismo deje de ir a Cuba, el bloqueo que lleva
más de 6 décadas, los constantes intentos de asesinato contra Fidel Castro, y el pueblo cubano sigue resistiendo a pesar de este bloqueo brutal, porque también tenemos que recordar que hoy el pueblo cubano está pasando una situación de angustia muy fuerte en lo económico, porque hay un bloqueo criminal aplicado por Estados Unidos que impide la entrada de productos básicos, que impide la entrada de alimentos, que impide la entrada de petróleo para producir energía, por eso esos cortes de luz, de repuestos para reparar las unidades que generan energía eléctrica, impide que haya un normal funcionamiento de esa ciudadanía, y lo tratan de disfrazar como un ataque hacia el gobierno cubano, pero es un ataque hacia la sociedad cubana, es un ataque hacia el pueblo cubano, como el bombardeo en Venezuela no fue un ataque hacia Nicolás Maduro, fue un ataque a la soberanía de ese país, fue un ataque a todo el pueblo venezolano. Las muertes son las muertes de toda la patria grande, de todo el pueblo venezolano, y es una agresión que hay que condenar con la mayor de las fuerzas, porque nos victimiza a todos, especialmente a los venezolanos y a los cubanos, pero también al resto de los pueblos del mundo. Cuando hablabas de nos victimiza a todos, profundicemos en esta agresión. Para el pueblo de Cuba son más de 60 años de agresión, Héctor. Es una agresión constante que no ha tenido límites, que ha impedido el normal desarrollo de un pueblo, que se materializó claramente, creo, y más evidentemente aún durante la pandemia, digamos, cuando impidió que Cuba pudiera comprar vacunas, pero por suerte Cuba tiene un desarrollo científico muy grande y ha apostado siempre a la ciencia y a la educación y a la formación de sus profesionales, y pudo desarrollar su propia vacuna, pero Estados Unidos impedía que Cuba compre vacunas en el extranjero, impedía que Cuba compre respiradores en el extranjero, impedía que Cuba compre los recursos básicos en el extranjero. Hoy por hoy se ha profundizado esa agresión que, como vos bien decís, Marcela, lleva más de 6 décadas impidiendo el desarrollo de ese país, impidiendo que ese país avance por el camino que decidió en 1959 con el triunfo de la revolución, por el camino que decidió su pueblo y sus dirigentes, los dirigentes de la revolución cubana, Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, ese camino que marcaron y que el pueblo decidió seguir, pero Estados Unidos, como se cree el dueño del mundo, impidió que ese camino pudiera ser fructífero, y trató de boicotear una y otra vez con diversos atentados y diversas agresiones, sobre todo con este bloqueo que, por ejemplo, entre otras cosas, ha impedido el ingreso de alimentos. Hay escasez de alimentos, hay escasez de productos para desarrollar los medicamentos que desarrolla Cuba, y la imposibilidad de comerciar con el propio Estados Unidos, la censura que pone Estados Unidos a sus propios empresarios, ¿no? Impidiéndoles comerciar con Cuba. Cuba, que se supone, según el discurso de Estados Unidos, es un gobierno autoritario, no impide que los empresarios o que los cubanos comercien con Estados Unidos. Es Estados Unidos el que le impide a su propio pueblo y a sus propios empresarios comerciar con Cuba. O sea, el autoritarismo está del lado de Estados Unidos y no del lado de Cuba. Ahí vemos la arremetida brutal contra este país digno, que es un ejemplo en América Latina, un ejemplo de resistencia, pero que todos tenemos que unirnos para que esta situación cambie, porque es cada día más dramática. La muerte de estos héroes que estaban defendiendo la soberanía venezolana y la soberanía de la patria grande, como dije, es solo uno de los símbolos y uno de los hechos de esta unidad latinoamericana y de lo que representa Cuba para América Latina, pero Cuba ha dado muestras sobradas de la construcción de su proyecto de construcción de patria grande, mientras que Estados Unidos sigue destruyéndonos y sigue amenazándonos constantemente. Muchas gracias, Héctor. Un gran saludo. Un abrazo enorme. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina, nuestro invitado. De ahí me quedo con esta imagen y con este momento. Honor y gloria, están viendo la etiqueta allí en redes sociales, van a encontrar la información.
información. Las autoridades de Cuba han rendido guardia de honor a los caídos en Venezuela y hoy, en este homenaje que se realiza a lo largo de todas las provincias, se repiten estas imágenes y este corazón conmovido. Miren, la van allí, los rostros, los dejo con esta manifestación artística y ya en segundos nada más seguimos sumando información. De los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar. A continuar no hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar.
Chávez resucita. Solos no perdamos todo, conectados, pueblo a pueblo, pecho a pecho, mano a mano. Si no estamos solos, no perdamos todo, conectados, pueblo a pueblo, pecho a pecho, mano a mano. Anoche fue la muerte traicionera, profanadora de tanto. Quien impotente y cobarde le dio a la vida un zarpazo. Ciega de odio y codicia, vino a sembrar el espanto, creyendo que lograría luz y sueños apagarnos, y encendió los corazones de la pasión y del canto. Yeah, canto de luz y verdad, canción del enamorado, vencedora de la muerte, que seguiremos cantando, que seguiremos cantando. Vamos, no perdamos, toma mi mano, pueblo a pueblo, pecho a pecho, somos hermanos. Venezuela, cantemos a todos, pueblo a pueblo, pecho a pecho, mano a mano. Cuba contigo, Venezuela, toma mi mano, pueblo a pueblo, conectados, pueblo a pueblo, pecho a pecho, mano a mano. Si no estamos solos, no perdamos todo, conectados, pueblo a pueblo, pecho a pecho, mano a mano. Somos hermanos. Si no estamos solos, Venezuela, estamos contigo, todos conectados, pueblo a pueblo, pecho a pecho, mano a mano. Solos no perdamos todo, conectados, pueblo a pueblo, pecho a pecho, mano a mano. Si no estamos otra vez solos, no perdamos todo, conectados, pueblo a pueblo, pecho a pecho, mano a mano. Estamos contigo, Venezuela. Y todavía se preguntan por qué faro de luz el pueblo de Cuba. Todavía se preguntan eso. Aquí está, honor y gloria, Cuba, con este tan sentido homenaje a los 32 mártires caídos, cumpliendo su deber en la patria venezolana. Han visto ahí este sentido, espacio, y continuamos. En marcha del pueblo combatiente, y lo hacemos con la fuerza del ejemplo de los 32 héroes cubanos caídos en el cumplimiento del deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ellos entregaron su vida por la justicia, por la solidaridad y por la hermandad entre nuestros pueblos. Su sacrificio no se borra, su memoria nos acompaña y guía
en cada paso que damos. Al inicio, escuchamos la interpretación de los temas Su nombre es Pueblo, icónica canción de Sara González en la voz de Annie Garcés, y Canción Urgente Nuestra Americana, de la autoría de Raúl Torres y Fidel Díaz Castro, e interpretada por destacados músicos cubanos que desde el arte comprometido le dedicaron esta hermosa canción a la hermandad entre Cuba y Venezuela. Esta marcha es también de denuncia al bloqueo genocida económico, comercial y financiero al que hemos sido sometidos hace más de 60 años y a los pronunciamientos hostiles contra nuestro país en los últimos días de Trump y Marco Rubio. Ante ellos, Cuba responde con unidad, con firmeza y con la certeza de que siempre venceremos. Preside esta marcha del pueblo combatiente el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura. Miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido, dirigentes del partido, el gobierno, el Estado, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y sociales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Junto a su pueblo, las principales autoridades del partido y el gobierno en la capital. Nos honran con su presencia entre nosotros familiares de los combatientes caídos heroicamente en el cumplimiento de su deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ratificamos en esta tribuna que Cuba se mantiene fiel a sus principios de independencia, soberanía y solidaridad internacional. Cuba se mantiene fiel a la memoria de sus mártires y a la esperanza de sus hijos. Cuba se mantiene fiel al pensamiento y legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario y a las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, quienes nos han educado que la dignidad de un pueblo no se negocia y que estamos dispuestos a defenderla hasta la última gota de sangre. Para pronunciar las palabras centrales de este acto, nuestro primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Honor y gloria a nuestros héroes caídos en combate. Familiares, compañeros de armas y amigos de nuestros combatientes, compatriotas, el 3 de enero de 2026, en la hora más oscura de la madrugada, mientras su noble pueblo dormía, Venezuela fue arteramente atacada por orden del presidente estadounidense Donald Trump. Se confirmaba una vez más, ahora en su patria de nacimiento, la visionaria sentencia de Bolívar en cuanto a que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y la advertencia de Ernesto Che Guevara de que en el imperialismo no se puede confiar, ni tantico así, nada. Bombas y secuestro fueron la respuesta de Estados Unidos a las declaraciones del presidente venezolano, que horas antes se había mostrado dispuesto a dialogar sobre cualquier asunto. Aquella fue una madrugada difícil para Cuba, al recibirse las primeras noticias del alevoso ataque contra varios estados del hermano país, donde cumplen misiones cientos de colaboradores cubanos.
Transcurrieron horas muy amargas entre la indignación y la impotencia después de conocer que habían sido secuestrados el presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores. Quienes tenemos a los bravos combatientes de la seguridad personal como parte de nuestra familia y conocemos su espartana disposición a defender las vidas bajo su custodia, sabíamos antes de confirmarlo que se comportarían como titanes hasta en su última batalla. Solo sobre mi cadáver podrán llevarse o asesinar al presidente, había declarado más de una vez el primer coronel Humberto Alfonso Roca, jefe del pequeño grupo de cubanos que esa madrugada protegieron a la pareja presidencial al precio de sus propias vidas. Ellos, junto a los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que también cayeron bajo el bombardeo de los atacantes, resumen en sus admirables hojas de servicio todas las cualidades que distinguen a los héroes cubanos. Así traspasaron las fronteras nacionales para insertarse como paradigmas de la historia de luchas por una América unida, sueño todavía irrealizado de Bolívar y Martí. Los sagrados restos de nuestros 32 compatriotas llegaron ayer a la patria, como soldados eternos de la integración que nos debemos. Ellos son la única medida posible del valor y el carácter de los cubanos, leales a una hermandad forjada desde los tiempos de Bolívar, exaltada por Martí y que ya es legendaria por la entrañable relación de Fidel y Chávez, líderes de la integración regional que en pocos años alfabetizó, devolvió la visión y llevó los servicios médicos y de superación a millones de venezolanos y a otros habitantes de nuestra América Latina y el Caribe. Los promotores del ataque y el secuestro del presidente Maduro y su esposa, apelando a los más abominables métodos del fascismo, tejieron una espesa nube de mentiras y difamación contra los líderes bolivarianos antes de lanzarse cobardemente sobre Venezuela. Desconociendo abiertamente los límites del derecho internacional, que hasta ese día garantizaban una mínima convivencia civilizada entre las naciones, la actual administración norteamericana abrió la puerta a una era de barbarie, despojo y neofascismo, sin importar todo lo que ello pueda significar en más guerra, destrucción y muerte. Las noticias de la agresión nos golpearon duro. Por más de 25 años, Cuba y Venezuela han compartido ideales y obras en favor de un mundo mejor posible, dispuestos a conquistar toda la justicia por los caminos del socialismo, pero cada país con métodos propios y realidades diferentes. Solo quienes desconocen el valor de la amistad, la solidaridad, la cooperación que se forjan entre los pueblos, pueden confundir la relación entre cubanos y venezolanos como un mero negocio o como un vulgar intercambio de productos y servicios. Ante todo, cubanos y venezolanos somos hermanos. Dar la propia sangre y hasta la vida por un pueblo hermano puede extrañar a otro, no a los cubanos. Funcionarios estadounidenses han reconocido con asombro, pero también con inocultable admiración, la bravura de este puñado de hombres que con marcada desventaja de fuerzas y capacidad de fuego ofreció fiera resistencia a los secuestradores, lesionando incluso a varios de sus efectivos e inutilizando, hasta donde sabemos hoy, parcialmente uno de sus medios de transporte. Por más que insistan en exaltar a sus soldados camuflados
con cascos y chalecos antibalas, gafas de visión nocturna, sobreprotegidos por aviones, helicópteros y colmenas de drones, en medio de apagones intencionales, el asalto de los terroristas Delta no fue el paseo que le han vendido al mundo. Un día sabremos toda la verdad, pero ni Trump ha podido negar que varios atacantes resultaron heridos. Nuestros bravos combatientes, con armas convencionales y sin más chalecos que su moral y su lealtad al compromiso con la misión que cumplían, pelearon hasta morir y golpearon a sus adversarios. Ninguno era un superhombre, eran militares de honor, formados en la escuela ética de Fidel y Raúl, en el patriotismo, el antiimperialismo y la unidad. Herederos del ideario de Antonio Maceo, que inmortalizó a Baraguá con su viril negativa a negociar una paz sin libertad. Y de Juan Almeida, quien gritó bajo una lluvia de balas en medio de un cañaveral remoto: aquí no se rinde nadie. El actual emperador de la Casa Blanca y su infame secretario de Estado no han parado de amenazarnos. No creo que se pueda ejercer mucha más presión, ha dicho Trump, en un tácito reconocimiento de los niveles extremos a lo que ha escalado el bloqueo impuesto a Cuba por más de 6 décadas. Entrar y destruir el lugar es lo que, según su imperial concepción, les queda para someternos. La grotesca frase que ha despertado profunda indignación en el pueblo cubano solo puede interpretarse como una incitación a la masacre sin miramientos de un país que jamás ha promovido el odio hacia otro. El patriotismo cubano lo expresó muy tempranamente Martí en Agdala. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra y a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno a quien lo ataca. El pueblo de Cuba no es antiimperialista por manual. El imperialismo nos hizo antiimperialistas. Pero no solo Cuba, el mundo será cada vez más antiimperialista a partir de este asalto a todas las normas internacionales, de esta ofensa a la inteligencia y a la dignidad humana, de ese acto de prepotencia criminal con el que un Estado soberano es atacado por un imperio que desprecia al resto de las naciones. Todas las victorias del pueblo cubano están asociadas a la solidez de la unidad. Cada vez que se dividieron las fuerzas patrióticas, perdimos. Cada vez que se unieron, vencimos. Eso lo saben bien los enemigos de la nación y por eso apuestan a romper esa unidad. Sus amenazas de ahora nos recuerdan la de casi todas las administraciones norteamericanas controladas por los llamados halcones partidarios de la guerra. Sabrán los halcones actuales que la revolucionaria estrategia de defensa, conocida como Guerra de todo el Pueblo, nació en respuesta a las peores amenazas de otros halcones. Conocerán cuánto invirtieron sus predecesores guerreristas en la era, entre comillas, post-Castro, después de fracasar en todos los intentos de destruir un liderazgo indestructible. En los últimos días, los jóvenes cubanos han viralizado en las redes la anécdota de la picúa vivida y narrada por Fidel. Cuenta que nadando por debajo del agua vio venir una picúa hacia él y su primera reacción fue retroceder. Pero enseguida lo pensó mejor y se lanzó hacia el agresivo pez que desapareció de su vista. Así hay que actuar frente al imperio que es picúa, piraña, tiburón y alimaña.
Pero insisto y reitero un dato. Son jóvenes cubanos quienes viralizaron ese video en las redes. Aquí estamos, no uno, sino de millones de continuadores de la obra de Fidel, de Raúl y de su heroica generación. Tendrían que secuestrar a millones o desaparecernos del mapa, y aún así los perseguiría por siempre el fantasma de este pequeño archipiélago que tuvieron que pulverizar por no poder someterlo. No, señores imperialistas, no le tenemos absolutamente ningún miedo y no nos gusta, como dijo Fidel, que nos amenacen. No van a intimidarnos. Como los junquillos anudados en el centro del escudo, la unidad es el arma más poderosa de nuestra revolución. Queridos compatriotas, varios compañeros que llegaron a estar en la primera línea de fuego ya están en la patria con sus cuerpos llenos de esquirlas de metralla como medallas al valor. Uno de ellos, el teniente coronel Jorge Márquez, fue quien impactó un helicóptero y quién sabe a cuántos de sus tripulantes. Lo hizo disparando su arma antiaérea a pesar de estar herido y sangrando abundantemente de una pierna. Coraje es la palabra con la que todos describen el enfrentamiento a los agresores. Y nombran al primer coronel Lázaro Evangelio Rodríguez, quien encabezó el intento de rescate de los primeros caídos hasta que uno de los drones enemigos lo alcanzó. Me hirieron. ¡Viva Cuba! Fueron sus últimas palabras. Cuando parece que el mundo entierra hasta su última utopía, que el dinero y la tecnología están por encima de todos los sueños humanos, que la humanidad se cansa, justo en ese instante, 32 valientes cubanos ofrecen sus vidas y se agigantan en una fiera batalla hasta la última bala, hasta el último aliento. No existen enemigos capaces de amedrentar tamaño heroísmo. La prometedora juventud de la mayor parte de los caídos en combate nos trae a la memoria los versos de Martí a los 8 estudiantes de medicina asesinados por la metrópoli española en 1871. Cadáveres amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía. Todo lo que sabemos de sus historias personales, del amor y la bravura que distinguía sus acciones, del compromiso, la consagración y la entrega con que salieron al combate, hace más punzante el dolor, un dolor que no merma, sino que enaltece aún más el patriotismo y la generosidad de los cubanos. Hoy tiene 32 nuevos rostros, 32 nuevas historias, la insuperable definición martiana de que patria es humanidad. Ellos no solo defendieron la soberanía de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, defendieron la dignidad humana, la paz, el honor de Cuba y de nuestra América. Fueron la espada y el escudo de nuestros pueblos frente al avance del fascismo y serán para siempre un símbolo, una prueba de que no hay pueblo pequeño cuando su dignidad es tan firme. Gracias por el coraje y el ejemplo, compañeros. Abrazamos hoy a sus queridos padres, esposas, hijos, nietos, hermanos, abuelos, a sus compañeros de armas y a sus amigos.
El dolor no se comparte, decía el comandante en jefe, en la despedida de duelo a los mártires de Barbados. El dolor se multiplica y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Cantaba Silvio entonces, que tiemble la injusticia cuando llore el aguerrido pueblo de Fidel. Cuba no amenaza ni desafía. Cuba es tierra de paz. Fue aquí en La Habana y por iniciativa cubana que hace 12 años, durante la segunda cumbre de CELAC, se proclamó América Latina y el Caribe como zona de paz. Una conquista brutalmente lacerada por el zarpazo fascista en Venezuela. Esa vocación de paz no menoscabe en absoluto la disposición para el combate en defensa de la soberanía e integridad territorial. Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad y África en el siglo XX, hasta Caracas en este siglo XXI. No hay rendición ni claudicación posibles, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política, ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Es importante que lo entiendan. Siempre estaremos dispuestos al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo. Así ha sido por más de 6 décadas. La historia ahora no será diferente. Al imperio que nos amenaza le decimos: Cuba, somos millones. Somos un pueblo dispuesto a combatir si nos agreden con la misma unidad y fiereza de los 32 cubanos caídos el 3 de enero. Compatriotas, marchemos unidos y ante la memoria de su heroico ejemplo, juremos: patria o muerte, venceremos. Patria o muerte, venceremos. Patria o muerte, venceremos. Hasta la victoria siempre. Visiblemente emocionado, el presidente de Cuba decía: la historia del pueblo cubano está asociada a la unidad, agrego desde aquí, y al coraje. Esto es Cuba. Ahí el sentimiento de Cuba honrando a los suyos y también agregando declaraciones que quedan y que ya vamos a analizar con Andy Hernández. Nos está acompañando, vamos a dejar esta emoción fluir, este acompañamiento, este momento de respeto, de unidad de la patria grande. Vamos a esperar un poquito más de este momento y ya abrimos el análisis. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos. Y con este sentido homenaje a los 32 cubanos caídos. Ese niño se quedó sin papá. Y esas lágrimas son de una América, no son solamente de Cuba, no son solamente de Venezuela. En esas lágrimas nos fuimos todos a las lágrimas. Hay gente que festeja. ¿Qué es lo que festejan? Es el modelo de la vida contra la muerte. Por eso es tan importante lo que están viendo hoy en pantalla y por eso es tan importante visibilizar lo que pasa en nuestros pueblos. Este momento, llévelo, guárdelo, compártalo. Cite a Telesur, que estamos mostrándole estas imágenes
y divulgue lo que está ocurriendo. Jamás Cuba hará una concesión política, decía el presidente Díaz-Canel. Andy, bienvenido. Creo que ese es un muy buen punto de partida. Agradecer, honrar y dejar firme sobre la mesa que Cuba siempre está abierto a un diálogo, pero, lo decía el presidente, en igualdad de condiciones, siempre digna. Y creo que ese es un enorme punto de partida para este análisis, mientras las imágenes de los 32 héroes arrancan y se muestran así en esta marcha. Fíjate, creo que es muy importante, de verdad, muy emotivo el mensaje, muy emotivo las imágenes, pero sobre todo creo que es algo muy contundente el recalcar que son más de 60 años de agresión contra Cuba. Sí, ese digamos que es el nombre y el país, pero es contra América Latina y contra nuestra América, ¿no? Yo creo que reforzar una vez más, y en estos días se discutía con varios compañeros, que las sanciones o el enfoque de agresión económica es un arma de destrucción masiva que se utiliza contra pueblos para tratar de doblegarlos, para tratar de asumirlos como parte de un Estado más, de una doctrina imperial que se viene reeditando, ¿no? Pudiéramos hablar de una neo-doctrina Monroe o la doctrina Monroe como corolario de Trump. Así, algunos elementos o analistas lo establecen así. Sin embargo, aquí está un pueblo firme, ¿no? No solo dando ejemplo simbólico, sino dando ejemplo de resistencia, dando ejemplo de hermandad, porque si bien el presidente Díaz-Canel decía que hace 12 años se firmó la declaración de la CELAC como zona de paz, hace prácticamente 21 años también se empezó a enarbolar otra forma de integrarnos en la región, que es la Alternativa Bolivariana para las Américas, ¿no? El ALBA. Y hoy creo que más que nunca esa relación de solidaridad en nuestra América, esa relación de solidaridad con nuestro pueblo, tiene que estar no solo más vigente, sino entender que es la única forma de desarrollarnos plenamente. No hay manera de que puedan atentar contra cualquiera de nosotros si demostramos que la unidad de criterio, que la unidad de nuestros pueblos es la que va a poder desarrollar no solo la solidaridad, sino la economía, la política y sobre todo un mejor bienestar para nuestras poblaciones. Entonces, con estas imágenes creo que es fundamental, creo que estamos asistiendo a un momento histórico. Los jóvenes tenemos que transitar y sobre todo digerir crudamente este momento en el cual hay una imposición desde lo que es el imperialismo. El imperialismo ha mostrado una vez más todas sus facetas y su faceta más agresiva, y eso hay que ponerlo en el acento, pero también, como lo decía, que es picúa, que es tiburón y es alimaña, trayendo las palabras de Díaz-Canel. Creo que es importante también entender que culturalmente nos quieren también distraer, ¿no? No solo con la celebración sobre estos eventos, que obviamente es un atentado contra la población, contra todas las formas de gobierno, sino tenemos que rescatar nuestra latinoamericanidad o nuestra América como forma cultural de saber y de entender que el destino y el gobierno nos los damos nosotros mismos. Estamos hablando de 600 millones de habitantes, más de 600 millones de habitantes que somos América Latina y el Caribe. Y muchos hermanos en el Caribe desde agosto los están bombardeando, sin importar su historia, sin importar su trayectoria, sin importar su identidad. Simplemente rebajarlos a la categoría subhumana para que así de alguna manera en el espectro popular, en el espectro de la ciudadanía latinoamericana, podamos decir, bueno, es que merecían ese destino. Creo que ese elemento comunicacional que es muy importante resaltar
creo el que manejo malsano del relato. Creo que es fundamentalmente, y hoy Telesur se alza una vez más como un elemento y como una visión estratégica de dos grandes líderes que fue Chávez y Fidel en su momento, pero también el bloque progresista de ese momento, ¿no? Entendía cómo nos contamos desde nuestra América y no que otros nos impongan el relato. Entonces, desde ahí, revisando todo el discurso, pudiéramos decir, Díaz-Canel, ¿qué nos dice? Pronto sabremos cómo fue la fiereza del combate de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros más de 100 compañeros y compañeras que dignificaron la protección de nuestra patria y de nuestro modelo de desarrollo, de nuestra elección y de nuestra forma de elegir hacia dónde vamos a caminar. Y del presidente de Venezuela y de la primera dama. Fíjate que cuando comenzaba este momento, en el escenario había gran cantidad de artistas cubanos y solamente 4 o 5 micrófonos. Y la construcción de lo simbólico arranca ahí mismo, como entre muchos pueden ir pasándose el micrófono, cruzar sus voces, una más grave, una más suave, un barítono, los instrumentos, cómo se puede construir una canción que los envuelve y nos envuelve a todos a partir de ir cambiando los lugares, de ir adaptándose a los hechos, de tener un objetivo común y de salir a construirlo, ¿no? Y de resistirlo y de mostrarlo. Creo que ese poderoso mensaje artístico ya nos mostraba luego lo que con palabras decía el presidente Díaz-Canel. Esta canción urgente nuestra americana, voy a ese momento porque ahora con YouTube, mientras estamos hablando, pueden retroceder e ir a ese momento cuando cantaban Canción Urgente nuestra americana para entender cómo es este sentimiento que está en plena construcción de la América Unida, ese concepto al cual apelaba y nombraba el presidente Díaz-Canel. Pero él también dejaba claro, se abrió la puerta a una era de barbarie. Y Andy, en esto también tenemos que detenernos. Sí. Fíjate que estamos hablando de la violación sistemática del derecho internacional desde hace mucho tiempo, digamos, podemos decirlo, desde prácticamente, lo decía el presidente, 60 años de bloqueo. Creo que introducir el ejercicio de de intervención armada ya rompe totalmente, de alguna manera, la barbarie, o afinca, mejor dicho, la barbarie sobre la cual se está estableciendo este modelo que viene con la cara de una gestión, ¿no? Porque no podemos hablarlo tampoco de manera general. Es, de alguna manera, el presidente de los Estados Unidos quien encabeza esta forma de agresión, esta nueva era, donde se permite tanto la masacre en Palestina, donde la intervención en Burkina Faso, donde las intervenciones y la mediación y de alguna manera el financiamiento de ataques terroristas en Irán, pero también se profundiza muchísimo más el bloqueo en Cuba, trata de cerrar las relaciones o tratar de interrumpir las relaciones que cada Estado soberanamente puede realizar, como lo puede realizar. Aislar, dividir en vez de unir. Sí. Ahora, esa es su agenda, es la agenda de la barbarie. Y eso hay que dejarlo claro. Nosotros somos la agenda de la convivencia, de la paz y el diálogo entre iguales, ¿sí? Entre iguales. Ahora, ¿quiénes somos los iguales aquí? Y ahí es donde está nuestra América como una zona de paz, como una zona de cooperación, como una zona de complementariedad. Así como estaban los artistas cubanos cantando y pasándose el micrófono, creo que es un buen ejemplo para decir que el desarrollo de nuestros pueblos tiene que ser un desarrollo complementario. Lo decía Petro también en una de sus últimas alocuciones. América Latina tiene una cantidad de recursos importantes para el desarrollo de sus pueblos y para poder desarrollar en vinculación con otros pueblos un mecanismo de otra visión para el desarrollo de lo humano. 32 hombres que cayeron defendiendo la dignidad humana, la paz en honor de Cuba y de nuestra América. Así lo decía el presidente Díaz-Canel. Cuba y Venezuela, una sola bandera. Ante las amenazas, más unidad. Vemos en esta concentración de pueblo a estudiantes de la enseñanza.
Seguimos con Andy Hernández, es nuestro invitado a esta hora, economista, parlamentario de la Comuna 5, o sea que es comunero, trabajador en el terreno, en las ideas, en la batalla comunicacional. Y hay que aquí seguir mostrando estas imágenes y seguir también alertando sobre los tiempos de Washington con su gravísima agresión militar contra Venezuela, que es todo un momento en nuestra región que intenta quebrar por la fuerza la independencia política de nuestra América. Jordanis está en este momento en Holguín, Cuba, va a sumar información también, porque hoy es el día, recuerden, de los homenajes en cada una de las provincias cubanas que haya tenido mártires. Así que nos vamos contigo. Buen día nuevamente. Gracias, Marcela. El saludo para ti y para todas las personas que en este minuto están en contacto con la señal de Telesur en América Latina y el mundo. Avanza la mañana, se concentran los holguineros en el Parque Calixto García. Estamos justo en el Monumento Nacional, Casa Consistorial La Periquera. Están arribando acá los familiares de los combatientes caídos en defensa del presidente Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Están expuestos ya sus restos aquí en este sitio y estamos conversando con población que acude justamente a rendir póstumo homenaje. La mayor, Keila, por favor, ¿conoció usted también, aparte de estos hermanos que cayeron en la República Bolivariana de Venezuela? Se viven momentos tensos, complicados, sentidos. Estamos viendo ya cómo arriban los familiares acá al lugar. Ayer veíamos también al general de ejército Raúl Castro, el presidente cubano, ese pueblo de La Habana, bajo las inclemencias del tiempo, también rindiendo ese homenaje póstumo. Hoy lo hacen todos los cubanos en las diferentes provincias. ¿Qué me pudieras comentar? Bueno, es un momento de profundo dolor, pero un momento de reafirmación revolucionaria, un momento de dar el sí por la revolución cubana y seguir el ejemplo de estos 32 jóvenes que cayeron en combate, cumpliendo la misión en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Llegamos hasta aquí, las mujeres de la Fuerza Armada Revolucionaria, para dar nuestro acompañar el dolor de estas familias cubanas y de todo el pueblo holguinero que estamos aquí en representación del pueblo de Cuba. ¿Cómo lo recuerdas en la unidad a esos jóvenes, a esos padres de familia que por esa agresión en plena madrugada pues perdieron sus vidas en la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, jóvenes abnegados en el cumplimiento de todas las tareas que le eran asignadas, jóvenes muy cariñosos, solidarios, compañeristas, que daban su paso al frente a todas las tareas que le asignaban. El doctor Quiñones, con quien también compartimos en África cuando la epidemia del ébola, lo recuerdo usted también salvando vidas allá en África. También recientemente usted regresaba de Venezuela. Conociste a muchos de ellos de la capital, de otras regiones, compartías allí a diario. Ustedes residían en Fuerte Tiuna. ¿Qué me pudieras comentar? Se viven momentos difíciles en el país, pero esto es un momento también de reafirmación revolucionaria. Hoy vemos cómo cientos de miles de cubanos están desfilando, justamente marchando por la capital. Y aquí nosotros justamente rindiendo este póstumo homenaje a los hermanos caídos. Sí, Giovanni, los que trabajamos junto a ellos, la oportunidad de conocerlos, sabemos de la calidad de personas que eran estos combatientes. Como lo dije, tuvimos la oportunidad de trabajar, de compartir varios espacios en Venezuela junto a estos compañeros. Unimos a nuestro pueblo en este homenaje que se les rinde. No los consideramos porque vivirán por siempre en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, y el pueblo les rendirá hoy tributo, pero se mantendrán como parte de este pueblo que lucha por la revolución. Ustedes justamente salvando vidas, ese gesto solidario, hermano. Se viven momentos, ya lo acotamos, momentos difíciles, pero es un momento también de reafirmación revolucionaria cuando en este caso el gobierno norteamericano, el presidente Donald Trump, también intenta pues amenazar a los cubanos. Si no nos amedrentamos, mantenemos en nuestro compuesto, salvando vidas, como bien decías, atendiendo a nuestra población, dando ese poquito de esperanza que necesita el pueblo para garantizar que desde la óptica de salud se mantenga vital todo este pueblo que va a luchar, que va a defender y que va a compartir y continuar en su
trinchera de combate todo el tiempo. Muchas gracias, doctor Quiñones, con quien también compartíamos en África, quien recientemente fue regresado a la República Bolivariana de Venezuela. Marcela, justamente aquí a las 9 de la mañana se estarán concentrando los holguineros para rendir ese homenaje póstumo. Actos se estarán aconteciendo en todo el país y es lo que está aconteciendo justamente en el Parque Calixto García, centro de la ciudad de Holguín. Miles de holguineros estarán pues pasando justamente por aquí, por el Monumento Nacional, la Casa Consistorial La Periquera. Hoy Holguín recibe con profundo dolor y un eterno sentido, Marcela, de honor a nuestros 5 hermanos. Es lo que tengo hasta este minuto, así estamos devolviendo la señal a nuestros estudios en Caracas y nosotros continuaremos justamente desde aquí en esta transmisión en vivo. Aquí puedes ver el pueblo reunido rindiendo homenaje póstumo a los hermanos caídos. Gracias, Marcela. Con el rostro del Che y con esta cantidad de información en cada una de las pancartas, con la sensación en la piel que transmite cada uno de estos corazones, retomamos desde aquí, dejamos Holguín, donde está nuestro compañero de tareas en Cuba, para devolvernos a esta imagen tan poderosa, ¿no? A este malecón habanero con este incesante pasar de ciudadanos que acompañan hoy este momento. En el dolor a los cubanos, el presidente Díaz-Canel decía, a los héroes no se les llora, se les recuerda en su tierra. Y así salen prestos los ciudadanos, en este caso en La Habana, pero también se está dando esta imagen con mayor o menor cantidad de gente en las provincias de Cuba. Andy, hablamos de un legado, una huella, un camino trazado. Mencionabas y agregabas también la importancia de la complementariedad, de la unidad, la tarea del ALBA. ¿Cuánto trabajo político todavía hay que hacer para, en tiempos convulsos, remontar soberanía? Sí, estamos hablando de que hay ahorita dos doctrinas que están de alguna manera posicionándose en el plano global, ¿no? Estamos hablando de una doctrina, y que hay que decirlo así, militarista por parte de los Estados Unidos, utilizándonos como si fuésemos parte de ese país, hablando de que su seguridad nacional depende del control de los recursos de América Latina y el Caribe. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque creo que muchos no comprenden aún qué significa eso. Es que no es que el recurso que nosotros tenemos es para el desarrollo de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Es para sostener las empresas, que ni siquiera es el pueblo norteamericano tampoco, ¿no? Es para sostener las empresas estadounidenses que cada vez más están financiarizadas, es decir, que no es que generan grandes cantidades de empleo, sino que van a un proceso de financiarización como ha sido durante los últimos por lo menos 30 años. Mientras te escucho digo, ¿y cómo se une la financiarización y el corazón? Porque mira estas imágenes, hablamos de luto, de homenaje, de recuerdo, de una lucha, de una herida, y escucho del otro lado ese discurso, ¿no? Sí. Que rutas imposibles de reunir en algún punto. Es así, yo creo que hay que entender que son quiebres, son totalmente antítesis a nuestra postura. Tú lo decías en una intervención anterior, es lo humano contra la muerte, ¿no? O lo inhumano, ¿no? La barbarie contra el propósito de vida. Y eso creo que son dos elementos centrales que están ahí. Estamos hablando de la militarización, estamos hablando de la muerte, estamos hablando del control bajo cualquier pretexto, bajo cualquier forma, bajo cualquier impulso, podríamos decirlo. Y por otro lado estamos convencidos de que solo complementando, solo que esos 600 millones de habitantes gobiernen, que esos 600 millones de habitantes logren definir su economía, su forma política y garantizar el respeto, no solo a esto que está sucediendo hoy, que es unos hermanos latinoamericanos, entendernos que hoy más que nunca Latinoamérica, nuestra América, está herida y de luto por esta acción descomunal y de alguna manera, pudiéramos decir, desproporcionada, ¿no? E ilegal y terrorista. Estamos hablando, creo que el término es ese realmente, es un ataque terrorista proveniendo de un Estado que está gobernado por un principal
promotor del terrorismo en ese sentido para nuestra América. La etiqueta que ven en imagen Honor y Gloria alude a los hechos que se están dando en Cuba. Hoy, segundo día, todo el país está rindiendo honor y gloria a sus mártires, 32 militares que han caído en defensa de la patria venezolana, cumpliendo su deber. Si tienen un poquito más de sonido ambiente, seguimos también llevándoles estos hechos. Repito, se da en Cuba y desde aquí las pancartas, el pedido de paz, esta exclamación y esta unión que el pueblo de Cuba le manda al mundo, y es un mensaje de paz, esa seguridad y esa certeza de que Zona CELAC tanto se ha luchado para levantarla como una zona de paz y hoy se ve dañada, herida, alterada por una agresión militar ilegal propinada por Estados Unidos. Mira esta imagen, Andy. Esa. Oh, increíble. Poderosísima. Justicia para los caídos. Ahí tienen un cartel, la exigencia, el pedido. Cada uno de ellos que va pasando, cada uno arranca una historia, cada uno tiene un pasado y cada uno tiene una certeza, que es la construcción del futuro entre todos, de un futuro, y ahí es donde vienen las palabras ya casi finales del discurso del presidente de Cuba, Díaz-Canel, decían, estamos dispuestos al diálogo en igualdad de condiciones. Esa es la palabra clave, Andy. Sí, y coincide con la postura nuestra soberana, ¿no? De defender la soberanía de los pueblos, de defender... Mira la bandera, la tricolor de Venezuela. De defender una forma de relacionarnos distinto. Otra cosa que decía es que quien no entiende cómo unos hermanos cubanos pueden venir y aquí defender la patria, defender a Latinoamérica, defender al presidente y a la primera dama, ¿cómo pueden hacerlo, no? ¿Cómo pueden hacerlo? Muchos lo que únicamente entienden que las relaciones se pueden dar en el carácter mercantil y no en otro escenario, no en un tipo de relacionamiento tal cual como lo propicia el ALBA, como lo que estás diciendo, perdón que interrumpa, es muy importante, porque fíjate, hablan de los 32 combatientes que cayeron en la patria venezolana en cumplimiento de su deber, pero no hablan de los miles de médicos cubanos que también habitan en la patria latinoamericana prestando servicios. Yo sí puedo, enseñando a leer y escribir, cantidad de personas que hoy están viendo porque un médico cubano, sin cobrarle el honorario hostil, agresivo del médico privado, bajo un esquema de salud público, le devuelve la vista a una persona. No hablan de la cantidad de acciones sociales que se han puesto en marcha y que por miles y miles atraviesan toda Latinoamérica. ¿Te acuerdas cuando llegó Bolsonaro y devolvió a Cuba miles de sanitarios que resulta que después en Brasil no tenían cómo cubrir esos puestos de trabajo porque nadie quería hacerlo por las distancias, por las condiciones, por lo que fuera? Todos estos recuerdos y estos momentos atraviesan ahora la patria grande porque son cubanos en cumplimiento del deber y dando la mano a patrias que no son la patria de origen, sin embargo la América toda está en el pueblo de Cuba. Andy. Fíjate que, retomando el ejercicio de relacionamiento, porque efectivamente estamos hablando de acuerdos que existen en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de culturales, en materia, por supuesto, comercial, en materia energética, hay que decirlo, y que con solidaridad, con intercambio, con solidaridad en materia tecnológica, no nos olvidemos del COVID aquí, ¿no? La pandemia y las vacunas. Las vacunas, el ejercicio de despistaje, el ejercicio de encuentro con las comunidades, de organización, de prevención, también se hizo en conjunto con el pueblo cubano. Cada y como sillón un ejemplo odontológico de barrio adentro en las comunidades venezolanas. Y es así, y hay que decirlo, que este modelo de medicina comunitaria, este modelo de relacionamiento, de poder atender a las poblaciones lejanas, a las poblaciones que de alguna manera no se habían
logrado atender por la propia estructura, hay que decirlo, heredada, ¿no?, de cómo debe ser la medicina, este ejercicio permitió ampliar, ¿no?, las condiciones de cobertura, tal como se hizo en Brasil, pero no solo en Latinoamérica. Hay que decir que los médicos cubanos han llegado a todas las partes del mundo, ¿no? A África han llegado. Y eso creo que es un elemento importante, porque ahí es donde vemos qué exporta uno y qué está promoviendo el otro, ¿sí? Mientras por un lado se promueve la sanidad, por un lado se promueve la cultura, la alfabetización, la seguridad integral, por otro lado se establecen doctrinas para militarizar, para aumentar, para llenar de más recursos a lo que el presidente Díaz-Canel decía, los halcones, ¿no?, que son básicamente los financieros, las empresas de la guerra, los que generan o los que buscan de alguna manera saciar la necesidad de tener guerras en el globo para poder arrancar recursos. Indispensablemente son dos modelos opuestos, son dos modelos en contradicción permanente, que es la pulsión de vida contra esa tensión o ese atentado, perdón, hacia la muerte, hacia buscar acabar con lo humano, ¿no? Quien recién pone Telesur se encuentra con esta imagen, con esta información gráfica que les estamos agregando en pantalla. Les cuento, miles de cubanos están colmando la tribuna antiimperialista en homenaje a los 32 caídos en defensa de Venezuela. Esta información también la tienen en nuestra página web. Jóvenes, estudiantes, trabajadores se congregan en este icónico espacio para llevar el sentir antiimperialista, para defender la dignidad y la soberanía. Tras el acto que se realizó en esta tribuna, comenzó la marcha del pueblo combatiente. Esas son las imágenes que usted tiene en su pantalla. Una marcha que reafirma el compromiso con la patria y la defensa de la dignidad nacional. Presidencia de Cuba ha distribuido fotos ya de este momento, también en la web tienen algunas. Nosotros desde aquí vamos sumando también, miren, del ambiente del deporte y del ambiente de la cultura de Cuba, de cada espacio trabajador, cada madre cocinera, cada padre metalúrgico, cada azucarero, cada hombre que cosecha, que trabaja la tierra, está haciendo su paso frente a esta tribuna. No los reciben con resignación, con tristeza, los reciben envueltos en su bandera, comprometidos, enardecidos, con una firmeza y con un valor que yo lo definía en una sola palabra al terminar el discurso del presidente Díaz-Canel, permítanme eso, definirlos con la palabra coraje. Miles de hijos de Cuba están movilizados desde la madrugada de este viernes en esta tribuna antiimperialista José Martí en La Habana, despidiendo a sus héroes, despidiéndolos en su patria, como decía el presidente Díaz-Canel. Sumo en esta cobertura también a nuestra compañera de tareas, Isabel Díaz. Buen día, un abrazo desde aquí, Isabel, el reconocimiento, el acompañamiento, el respeto al pueblo de Cuba. Vamos a contar también desde ese espacio en el cual te encuentras más de lo que está ocurriendo, por favor. Sí, gracias Marcela, gracias, y también el saludo a toda la audiencia ahora mismo desde el malecón habanero, justo donde transita esta marcha del pueblo combatiente, así mismo como lo estaba narrando. Una marcha del pueblo combatiente marcada primero por muchísimo dolor al regresar los cubanos, los restos de los 32 cubanos caídos en cumplimiento de su deber el pasado 3 de enero. Pero como pueden escuchar, es una marcha de fervor revolucionario, de fervor patriótico, de muchísima convicción revolucionaria, pues es una jornada también para demostrar dónde está el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba está ahora en las calles junto a sus líderes, está ahora junto a la revolución, reafirmando precisamente cuál es la posición de rechazo, primero a todas las agresiones imperialistas cometidas contra Venezuela, cometidas en la región, también contra las declaraciones agresivas contra nosotros los cubanos, pero también en esta jornada denuncian el bloqueo y la política criminal, decía el presidente cubano en sus palabras, de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, hace pues ya más de 6 décadas. Desde la tribuna antiimperialista, como ya lo decías, también frente a la estatua del Martí, el Martí acusador, como lo conocemos todos los cubanos, que muestra
el rostro de la Embajada de los Estados Unidos acá frente al Malecón Habanero. Desde este punto partió esa marcha del pueblo combatiente tras las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por todo el Malecón Habanero y llegan a la calle G. Desde ese punto, que son varios kilómetros, miles y miles de cubanos habaneros en representación de toda Cuba se han sumado a esta marcha del pueblo combatiente. Junto a ellos están familiares de los 32 cubanos caídos y el dolor también, por supuesto, se multiplica entre todos los que ahora mismo estamos desde este punto, Marcela. No le tenemos miedo a los imperialistas y no nos gusta, como dijo Fidel, que nos amenacen. Palabras del presidente de Cuba que hay que resaltar también a esta hora, Isabel, por el poderoso mensaje que conlleva. Isabel. Exactamente, exactamente. No, son las palabras del primer secretario del partido, pero son las palabras que se han escuchado en toda la largo de esta marcha. Nos alejamos un poquito ahora para poder lograr una mejor comunicación del Malecón Habanero, pero son precisamente las palabras también de todos los cubanos. Esta marcha, no queda duda, ha sido firmemente una muestra de dónde está el pueblo cubano y no nos gustan que nos amenacen y estamos dispuestos hasta con nuestra propia vida, como mismo demostraron estos 32 cubanos, a demostrar esa consigna martiana, que más que una consigna es una convicción de que patria es humanidad. Y precisamente en base a esa solidaridad, defendiendo esos principios de la revolución, mostrando bien claro cuáles son nuestros ideales y nuestra posición, pues el pueblo cubano ha acompañado, ya lo decía, antes de amanecer, las calles de La Habana estaban tomadas por fervor revolucionario, por fervor patriótico. Desde que nos acercábamos a este punto de la tribuna antiimperialista, emocionaba ver tantos y tantos y tantos cubanos, primero marcados por el dolor, porque ha sido jornadas de muchísimo dolor para el pueblo cubano, pero una jornada, creo yo, de profunda y marcada convicción revolucionaria, marcando los principios de los pueblos cubanos. ¿Y dónde está? El pueblo está hoy aquí. Creo que hoy centros laborales completos, escuelas completas, universidades, los campesinos, como bien estaba, porque veíamos a la marcha, a lo largo de la marcha, pueden verlos incluso con sus instrumentos de trabajo, los deportistas, los médicos, los maestros, están todos aquí. Este es hoy la trinchera de Cuba, desde donde decir, desde frente a la tribuna antiimperialista, desde frente a la Embajada de los Estados Unidos, que el pueblo de Cuba está junto a su revolución y que son los ideales de Fidel, son los ideales que nos inculcó Martí y que siguen hoy acompañando la obra revolucionaria, Marcela. Fíjate, Isabel, que hablábamos aquí de orgullo, de coraje, de acción, de hidalguía, de recuerdo, de homenaje, profundos sentimientos que se cruzan, y también decíamos que en el llanto de un niño que perdió a su padre estaba la América toda condensada allí. Allí hay juventud, allí hay un niño, allí hay cuidados para aplicar, y también ahí Estados Unidos, cuando mata a su padre, tiene que saber que deja una herida y una semilla que germina en una esperanza cada vez que queda un niño, porque le da un poderoso momento para luchar. Y creo que esto también hay que entenderlo, hay que contarlo, y cuando alguien ve las imágenes en YouTube, que no se quede con la imagen vacía o perdida, Isabel, sino que sepa que hay un pueblo allí latiendo, sintiendo y levantándose una vez más frente a la ofensa. Isabel. Exactamente. Sí, exactamente, exactamente. Es justamente así. Así lo ha mostrado el pueblo cubano. Así lo ha mostrado, no sé si veían en las imágenes al inicio, cuando comenzaba la marcha, tras las palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Las fotos, los rostros de los 32 cubanos, con los combatientes caídos en Venezuela, estaban todas esas fotos en manos de jóvenes. Fueron jóvenes de diferentes sectores de la sociedad, había médicos, maestros, militares, había jóvenes campesinos, y todos esos jóvenes portaban las fotos, los rostros que iniciaron esa marcha por el Malecón Habanero de los 32 cubanos combatientes caídos, marcando precisamente esa continuidad histórica, esa continuidad generacional, que son los principios de esos jóvenes que fueron hoy el primer bloque que salió luego de la presidencia, y fueron los jóvenes que, además, con banderas del movimiento 26 de julio, banderas de la Revolución Cubana, de la Federación Estudiantil Universitaria, los que acompañaron cada uno de estos momentos de la marcha.
Esto ha sido una marcha espontánea de pueblo. Hay que decir que muchísimas personas que veíamos durante el largo de esta marcha son amas de casa. Entrevistamos incluso a mujeres, personas enfermas, pues ahora mismo veíamos personas con bastones, en sillón de ruedas, muchos incluso que decían que no podían faltar a este momento, que no podían dejar de estar aquí, porque aquí es donde está hoy el pueblo cubano, aquí es donde está hoy la defensa de la revolución y esos ideales que les reitero han acompañado esta marcha del pueblo combatiente, marcada por solemnidad, marcada por el dolor, pero también por ese fervor patriótico y revolucionario. Marcela. Necesito ver una camiseta con la imagen de Diego en esta inmensidad de gente, en este mar de amor, Isabel. Necesito porque en este momento es la patria toda la que está allí en esas imágenes. Hemos visto a Fidel, hemos visto a Martí, hemos visto a Hugo Rafael y todos así, llamados por sus nombres, ya inmortalizados en el sentimiento, encarnados ya en la patria. Ahí en este caminar en medio del frío, miren qué abrigados están, ha llovido, hace un frío que se siente y además para el cubano el momento de frío, digamos, no es como lo cotidiano, igual que aquí en Venezuela bajan 15 grados y ya se siente el invierno del Caribe. Bueno, no hay nada que detenga la fuerza y el calor de este pueblo dispuesto a salir, a recordar a los suyos y a levantar la bandera de la lucha. Preguntaba antes al invitado y ahora te pregunto también a ti, Isabel, las repercusiones a esta declaración del presidente de Cuba diciendo jamás Cuba hará una concesión política, siempre estamos dispuestos a un diálogo en igualdad de condiciones. Creo que ese es un punto que también a la hora de refrendar este momento de lucha y de esperanza hay que llegar, ¿no?, a esa conclusión, Isabel. Sí, así lo decía el presidente cubano. Este ha sido un momento también. El presidente cubano fue el principal orador de esta jornada, de inicio de esta jornada de la marcha combatiente. La segunda jornada, reitero, de homenaje póstumo a los 32 cubanos caídos en cumplimiento de su deber el pasado enero. Hubo una jornada previa que fue ayer desde el aeropuerto, todo el recorrido que acompañamos por la avenida Rancho Boyero hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Hoy, en la segunda jornada, pues como bien lo decías, que también parte de esta tribuna antiimperialista con un acto que antecede a esta marcha del pueblo combatiente, es la segunda jornada donde han estado marcados por bajas temperaturas, lluvia todo el tiempo. Ayer mostrábamos imágenes en que la lluvia era constante, era fuerte, personas empapadas, muchísimos niños, muchísimas personas en silla de ruedas, en bastones, personas mayores, pero nadie se iba. Todos esperaban su turno en la fila para acceder al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con la mayor solemnidad y el dolor en esos rostros, rendirle tributo a los compañeros que más que lazos de familiaridad los sentimos ahora mismo porque son la imagen, la convicción y los ideales del pueblo cubano, como decías ahora mismo, de que el pueblo cubano no cederá en estos diálogos, en esta posición firme de mantener un diálogo bajo principios de respeto, de que estamos dispuestos a mantener relaciones con cualquier estado del mundo, incluso Estados Unidos, pero bajo los principios de igualdad, bajo las mismas condiciones, bajo respeto, sin coerción económica. Y en estas declaraciones del presidente cubano creo que dejaba firme esta posición que es la de todo un pueblo. Lo dejaba claro en este discurso frente a la embajada, reitero, de los Estados Unidos en La Habana, y lo dejaban firme todos estos cubanos que con esas consignas atraviesan ahora mismo este malecón habanero como parte de esta marcha del pueblo combatiente, Marcela. Cuba calificó el ataque ordenado por la administración Trump contra Venezuela como un acto criminal de agresión y terrorismo de Estado. Sobre esto hablaba nuestro invitado hasta ahora, que sigue acá en el estudio, Andy Hernández, y que ya vamos a retomar con él el análisis, pero estar con Isabel y llevarles a ustedes las impresiones, los testimonios, los pronunciamientos desde la patria cubana es sumamente importante. Por eso es que mientras la multitud va caminando, marchando, haciendo conocer su sentir y dándole la reverencia al heroísmo de los 32, vamos sumando también otras historias que nos aporta Isabel. Adelante, Isabel, por favor. Sí, nosotros estamos ahora mismo
Primero nos ha emocionado mucho, como les decía, que esta marcha del pueblo combatiente estuvo iniciada por esos jóvenes que portaban las fotos de los rostros de esos 32 cubanos caídos. Posterior a ellos iban familiares de estos fallecidos, asesinados por las agresiones imperialistas. Y hay que ponerse bien fuerte, Marcela, para poder narrarte quizás esto, para poder observar eso y no emocionarse de esos familiares con cuánto dolor transitados por el malecón habanero. Ahora mismo es imposible, como decía ayer, es la cobertura que quizás no pudiéramos nunca tener que cubrir, pero había que ver esas imágenes de esos rostros, de esos familiares, con el dolor frente precisamente a la Embajada de los Estados Unidos, porque primeramente esto es una denuncia ante esas agresiones imperialistas, ante tantas pérdidas de vida, ante tanta pérdida de cubanos valiosos y hombres que solo defienden el bien de la humanidad y las causas justas. Los cubanos fueron bajo un principio de que patria es humanidad, como la plantea la convicción, insuperable convicción martiana, lo decía el presidente, de que patria es humanidad, pero Cuba es solidaridad. Cuba, como tantas veces se ha expresado, no comparte lo que le sobra. Cuba da y comparte lo que tiene entre todos los pueblos del mundo. Los cubanos vamos a estar, estuvimos ahí en Venezuela y vamos a estar siempre, como desde hace más de 6 décadas lo ha demostrado la Revolución Cubana, en Asia, en África, en varias partes de América Latina. Y ahora mismo muchos de esos cubanos internacionalistas, que son parte de las historias que también estamos viendo como parte de este recorrido, estaban representándose con sus uniformes y sus carteles. Yo cumplí misión en Venezuela, decían muchos de esos carteles. Yo cumplí misión en Angola. Yo defendí la sangre patria en Etiopía, por ejemplo, como muchísimos cubanos que están aquí, que a lo largo de más de 6 décadas, reitero, han mostrado esa solidaridad del pueblo cubano, ese principio de internacionalismo, y son también parte de estas imágenes que vemos ahora a lo largo de esta marcha del pueblo combatiente, esos revolucionarios primero, colaboradores de muchísimas misiones que están también aquí formando parte de esta marcha del pueblo combatiente, Marcela. Gracias, Isabel. Vamos a dejarte para que te desplaces y puedas seguir aportando información. Voy a continuar desde acá con el análisis desde nuestro set principal en Caracas, Venezuela, y las imágenes que vamos a poner ahora en pantalla también proceden de Holguín, porque allí está también otro compañero de tareas desplegando las imágenes que allí se dan. Nuestra compañera Andy hablaba de los hechos ocurridos y de cómo los cubanos, a través del internacionalismo, recorren el mundo con sus acciones en pos de defensa de la humanidad. Y aquí Aarón Romero, nuestro compañero de tareas, también me recordaba, Marcela, Cuba, Venezuela, en un momento de dificultades como fue la vaguada en el año 99. Un momento que no se nos puede quedar por fuera. Mientras Estados Unidos ofrecía militares, Cuba llegaba a Venezuela con médicos, con asistencia. Con asistencia Esto médica. es tan importante, mientras vemos las imágenes de Holguín. Andy. Y eso es importante. ¿Qué identifica? ¿Cuál es la identidad? Sobre todo la identidad del pueblo cubano, hay que decirlo, es una identidad en el marco de la solidaridad, podríamos decir casi desmedida, ¿no? Pero también es importante para nosotros, para los latinoamericanos, para los nuestroamericanos, ¿no? Entender que sin identidad, sin esa identidad profunda, tampoco hay un modelo de desarrollo viable. Entonces, cualquier sangre, cualquier gota derramada en cualquier parte de Latinoamérica tiene que donernos a todos como hermanos y hermanas de esta patria. Porque precisamente esto es lo que nos hace necesario para la brecha histórica que se está abriendo en este momento. Ni olvidados ni muertos. Mira esto, Holguín. Ni olvidados ni muertos. ¿Pueden leer la pancarta? Nos quedamos aquí en Holguín.
Y tienen imágenes entonces, la capital del país, La Habana. Allí están viendo la despedida, el homenaje póstumo a 32 militares cubanos que cayeron en Venezuela en cumplimiento del deber. Ayer era el momento en el cual eran recibidos en el Aeropuerto Internacional José Martí con honores militares, como corresponde, honor a quien honor merece. Y luego, a lo largo del día, el pueblo habanero ha salido a darle el agradecimiento, el reconocimiento, a decirles no los olvidamos. Hoy, en este tributo a los caídos, se están viendo imágenes de La Habana también, pero en este segundo día ya los restos comienzan a llegar a las provincias del interior de Cuba. Entonces, por un lado tienen el despliegue frente a la tribuna antiimperialista en la capital del país y por otro lado también van a ir apareciendo imágenes de estos momentos de conmemoración, de homenaje en las provincias que han perdido a sus integrantes. De los 32, por supuesto, hay pertenecientes a distintas provincias entre esa cantidad de mártires. Fíjense cómo de lado y lado en pantalla, yo desde acá en este caso en el monitor tengo imagen de pantalla dividida al medio, ustedes tienen una pantalla general que está mostrando a La Habana, luego vamos a ir sumando también otros momentos, los ocurridos el día de ayer y cómo se van preparando estas provincias también para este adiós, que es el adiós cargado de orgullo, porque como decía el presidente Díaz-Canel, hasta la última bala se han comportado como mártires. Así los exaltaba, así pregonaba la tarea, el deber y cómo lo han cumplido y cómo lo han llevado a cabo estos 32 héroes. Están viendo ahí en esta imagen aérea La Habana en todo su esplendor, en todo su dolor, en todo su despliegue, en este segundo día de homenajes post-mortem a los 32 caídos en Venezuela.